Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a desarrollar esta charla sobre suelos que va a complementar y a sintetizar la reunión que tuvimos por Zoom en el día de hoy, jueves 23 de abril. Vamos a hacer una pequeña síntesis, un pequeño repaso de tipos de suelos, estudios de suelos, movimientos de suelos y qué aplicar en el trabajo de ustedes sobre este tema. Vamos a volver a recordar que está claro que nuestros edificios se asientan, se apoyan, se fijan sobre la corteza terrestre, sobre la Tierra. Tenemos que tener en cuenta para ello diversos factores, entre ellos los ambientales, los económicos y los tecnológicos. Los ambientales porque indefectiblemente tenemos que generar un movimiento de suelo, tenemos que tener en claro si hay interferencias con edificios linderos, si los tuviéramos, para que estos edificios no sufran daños, si existieran cursos de aguas internos dentro del suelo, si hubiera estratos de tierra dentro del suelo que estamos detectando, o sea, tener en claro todo el tema ambiental. Como dijimos, recuerden que si uno fuera un fundamentalista, cualquier movimiento de tierra, aún el mínimo, es una modificación al ambiente que estamos generando. El económico, porque está claro que debemos pensar muy bien el diseño de nuestro subsuelo, de nuestra excavación, ya que los movimientos de suelos generan una importante erogación económica. Tengan presente que un edificio que tenga subsuelo diseñado significa un incremento de costos de obra de un 20% más respecto a un edificio que no tiene subsuelo. Y por supuesto que en función del diseño del subsuelo y de su dimensión, tiene que ver la elección de maquinarias que vamos a tener para este desarrollo de excavación. Y los tecnológicos porque necesitamos que nos hagan nuestro estudio de suelo, especialistas en la materia, para tener en claro qué tipos de suelo vamos a encontrar dentro de una misma excavación. Está claro que todo esto tiene que dejarnos presente que consideramos como excavación, que vamos a hacer cualquier tipo de excavación para adherir el edificio al suelo resistente, para crear espacios bajo cota de parcela, etcétera. Digamos, aunque su edificio no tuviera un subsuelo, ustedes deberán excavar hasta llegar a suelo firme para generar los cimientos, las bases de su edificio. Eso ya es una excavación en sí misma. Por lo cual, tanto en excavación de fundaciones como en excavación de un ambiente, de un subsuelo o de varios subsuelos, es fundamental garantizar la seguridad mientras se desarrollan las tareas. Esta placa la vamos a pasar rápido porque lo que ustedes han visto ya en introducción es el tipo de suelos, cómo se han generado la corteza terrestre. Y hay dos grandes grupos, los suelos ígneos, producto de la erupción de los volcanes, y los suelos sedimentarios, producto de la erosión que genera el viento y la lluvia y los océanos sobre la corteza terrestre. Por supuesto que cada uno de estos dos grandes grupos tiene diferentes formas de detectar qué tipo de suelo. Ustedes lo habrán visto en introducción, lo tienen desarrollado en esta placa, pero lo importante es que tengan claro que existen dos grandes grupos de suelos que ustedes tienen que tener presente. Acá tienen imágenes de distintos perfiles de distintos suelos, donde van a encontrar en casi todos ellos la primera capa de tierra vegetal, de tierra humus, y después, en un caso, piedras facetadas, en otro caso, tierra pálida con mucha arcilla o con mucha cal, en otros casos más ferroso, más componentes ferrosos dentro de la tierra y menos componentes de tierra negra, pero estos son algunos perfiles que ustedes pueden encontrar, perfil geológico,
en alguna excavación que ustedes desarrollen. Esto que tienen acá son los 1500 kilómetros cuadrados que ocupa el partido de General Pueyrredón, donde tienen detectada Mar del Plata, claro, con más luminosidad, pero el partido tiene una extensión, quizás la extensión más pequeña de todos los partidos del interior de la provincia de Buenos Aires, pero muy productiva desde el punto de vista de la explotación agrícola. Y acá tienen ubicada Mar del Plata y más o menos marcado el ejido urbano y a partir de ello la zona suburbana y rural. ¿Por qué les mostramos estas fotos, estas imágenes capturadas? Porque está claro que para sintetizar para ustedes, en Mar del Plata van a encontrar tres grandes grupos de suelos: las arenas, las toscas y las piedras, la roca. Las características de cada una de ellas las tienen desarrolladas y lo más importante es que tengan presente la tensión admisible de cada una de ellas para trabajar en función del cálculo que se debería hacer de las bases para soportar las fundaciones, para soportar el edificio que ustedes tienen apoyado sobre su terreno. Está claro que si ustedes recorren el partido de General Pueyrredón van a encontrar una línea costera donde paradójicamente va a llegar el encuentro de dos macizos de sierras, el de Tandil y de Ventaña, que terminan y se introducen en el mar a la altura de Cabo Corrientes, y que toda esa zona con hondonadas y alturas generan esas variaciones de altura que tenemos dentro de la misma ciudad, como tener la zona del casino casi a nivel cero y tener a pocas cuadras la loma de Santa Cecilia o la loma de Estela Maris. Por lo cual, para que ustedes resuman, Mar del Plata tiene toda su línea costera con arena en el nivel cercano a la playa, piedra en algunos sectores como el puerto y en las lomas, y en un gran porcentaje de nuestro partido y de nuestra ciudad, casi un 80%, es toda piedra, es toda tierra tosca, tierra arcillosa con mucha capacidad de resistencia y mucha cohesión. Para hacer el estudio de suelos tenemos que tener muy en claro que se le van a estudiar las propiedades físicas, hidráulicas y mecánicas. Eso es lo que nos va a dar ese especialista como resumen para saber qué suelo encontramos dentro de nuestro terreno de trabajo. Recalco, en cualquier trabajo de arquitectura, pero sobre todo en edificios de la magnitud como el de ustedes, es imprescindible, importante e ineludible realizar un estudio de suelos de su edificio. De ese estudio, entre otras cosas, nos va a aparecer la condición de ser necesario de consolidar suelos, ya sea desde el punto de vista mecánico, con agregados o a través de intervenciones físico-químicas. Puede que nuestro suelo lo necesite. El estudio de suelo determina los parámetros resistentes del terreno, verifica la presencia de construcciones anteriores o de instalaciones anteriores que de existir se deben retirar y rellenar con materiales que aseguren la resistencia a la compresión prevista, y en general nos garantiza la verificación de la resistencia del terreno en la mayor cantidad de puntos posibles, de sectores posibles. El estudio del suelo no se realiza sobre un solo punto del terreno, sino que se recorre varios puntos del terreno y sobre todo en función del proyecto los puntos donde se va a apoyar nuestro edificio. La consolidación del terreno básicamente es una idea que lo que nos muestra es la garantía de mejorar por medios artificiales las condiciones del terreno si así lo necesitáramos. Tratamos de aumentar su capacidad de soporte mediante compactación puramente mecánica o endurecimiento por medios químicos.
Lo más común que utilicemos en nuestros casos es la compactación puramente mecánica a través del vibrado de la masa con maquinaria que vamos pasando sobre nuestra tierra que va compactando, ya sea con patas de cabra o con maquinaria, o introduciendo pilotes que lo que hace es, cuando los introduzco, comprimir la tierra y que esa compresión haga que los granos de tierra vayan ocupando los espacios de aire que hay en la tierra, nuestro suelo, para poder aumentar la resistencia. Eh, También lo pueden mejorar esto a partir de procesos químicos como inyecciones petrificantes, o pueden hacerlo temporariamente por medio del congelamiento, bajándole la temperatura, solidificando macizos con alta capacidad de soporte. Ustedes van a tener que excavar, y cuando vayan a excavar, previo al diseño de su edificio que va a marcarnos un sector para realizar ese subsuelo, voy a tener que tener en cuenta eh, cuatro condiciones. Las situaciones de borde, si es que tengo edificios linderos, la mayoría de ustedes no tiene edificios linderos, trabajan con terrenos de perímetro libre. El tipo de suelo que se debe excavar, el volumen de tierra o de suelo que se va a extraer y su destino, y las maquinarias necesarias para ese desarrollo de trabajo. Lo que tenemos que evitar es que nos pase esto, que se nos derrumbe un lindero a partir de no tener en claro esos cuatro puntos para llevar adelante una excavación. Esto ocurrió en Mar del Plata hará aproximadamente 20 años y es producto de una excavación que se estaba haciendo en un terreno de España entre 25 de mayo e Independencia, y que se comenzó a excavar sin considerar las situaciones y el procedimiento correcto para una excavación con linderos. Se conjugó con 4 días continuos de lluvia y el lavado de la tierra, y el resultado fue esto que generó un incidente que produjo personas muertas. Nosotros tenemos que evitar que se nos derrumbe una casa, se fisuren muros de vecinos, y debemos apuntalar los linderos de ser necesario, o hacer correctamente o llevar adelante correctamente nuestro proceso de excavación. Cuando yo excavo o remuevo suelo, eh, genero porcentajes de volumen aparente mucho más importantes que el que retiro a partir de la ocupación de volúmenes de aire entre las partes de nuestro suelo. Ese fenómeno se lo denomina esponjamiento, y en el caso de ustedes van a trabajar con un 15% más de esponjamiento cuando trabajamos con arena, un 25% más cuando trabajamos con tosca y un 50% más cuando trabajamos con piedras. Y lo que es importante es que, de acuerdo a la cohesión del suelo, vamos a tener mejores o peores taludes con ángulos que oscilan entre menos de 30 grados cuando es la arena, entre 45 a 60 cuando son de tosca, y ustedes van a encontrar hasta menor ángulo incluso en algunos suelos de Mar del Plata, y a 90 grados cuando es piedra. En el medio tienen todas las variables en función del tipo de suelo que encuentren, que lo van a saber cuál es a partir del estudio de suelos que le hará el especialista en este caso. Lo importante es que tengan claro la técnica de construcción y de desarrollo de un muro de submuración. Acá tienen unas imágenes, más adelante vamos a desarrollarlo, pero que les quede claro que esto es un muro de submuración de un edificio que tiene linderos y que tiene una técnica que la vamos a explicar en las próximas diapositivas. Tengan presente que cuando trabajamos en la tierra
tenemos que tener un diseño de trabajo. No tengan duda que en cualquier terreno tiene que haber rampas para salida y entrada de camiones y maquinaria. Tenemos que tener una delimitación muy clara de nuestra área de trabajo y tener muy referenciados los datos topográficos del terreno para llegar a marcar nuestra cota final de excavación. Y lo más importante es no excavar ni mucho más abajo ni dejarlo mucho más arriba de esa cota porque es muy costoso volver a ingresar para seguir trabajando en rellenar o en quitar por no haber tomado bien los niveles y haber marcado bien la cota final de excavación. El talud de cada terreno, como dijimos antes, tiene que ver con el corte que nos permite hacer el suelo que nos tocó en nuestro terreno, por lo cual tienen que tenerlo muy presente. Y cuando trabajamos en la ocupación total del terreno, muchas veces no podemos trabajar con los taludes necesarios, por lo cual debemos recurrir a apuntalar y submurar. Acá tienen un ejemplo. Edificios linderos, necesidad de excavación de todo el ancho del terreno, por lo cual voy apuntalando, como se ve ahí, y voy trabajando en submurar, en realizar nuestra pared, que lo que nos permite es resistir las cargas propias del esfuerzo de la tierra, más el esfuerzo que genera, las tensiones que generan la transmisión de cargas de los edificios linderos en sus fundaciones. Tienen distintas formas de apuntalamiento, pero el sistema, el fin es el mismo, de evitar que se nos derrumben los edificios linderos. Está claro que hay una diferencia sutil entre hablar de submuraciones y muros de contención. Cuando hablamos de submuraciones, cuando ustedes hablan de submuraciones, queda claro que voy a trabajar en un muro que va a resistir tensiones de la tierra más de edificios linderos. Cuando hablamos de muros de contención es que estos muros contienen solamente los esfuerzos de la tierra a partir de la excavación. Bueno, acá tienen más ejemplos de técnicas de submuración con edificios linderos. Y acá tienen una submuración en ladrillo en la foto que está al lado, donde hasta la piedra van a ver que esa es la fundación de la casa que está al lado. Y de ahí para abajo estoy recalzando ese muro con ese muro de ladrillo que lo que está haciendo es apuntalar definitivamente esos cimientos de la casa vecina y contener los esfuerzos de la tierra producto del hueco generado por la excavación. Acá estamos viendo que podemos trabajar con submuraciones, como les dije, o con apuntalamientos, si es que necesitamos excavar de borde a borde. Cuando no excavamos de borde a borde, trabajamos con la técnica de submuración. Nosotros generamos un perfil de excavación, sabiendo qué tipo de suelo tenemos, sabemos el talud que va a tener ese paso que nosotros vamos a dejar de ingreso para personal o para rampa, y una vez que eso ocurrió, a mano vamos generando franjas intermedias de llenos y vacíos que son más o menos de 2 metros aproximadamente cada lleno y vacío, donde vamos abriendo y generando nuestro muro de contención y de submuración en este caso. Cuando fragua ese paño, quitamos la tierra de los paños intermedios y completamos nuestro muro de submuración. Y con eso liberamos definitivamente nuestra excavación para los locales de nuestro edificio. Lo que no tiene que pasar es la imagen que está, las dos imágenes que están abajo, que por no haber submurado correctamente con su técnica o no haber apuntalado el edificio, los edificios linderos, en función de la poca resistencia del suelo de esa zona donde se estaba trabajando, se produzca un derrumbe y una situación de crisis de nuestros edificios linderos.
Cuando trabajo en piedra, en roca, tengo que considerar su forma geológica, su dureza y su estratificación. En Mar del Plata trabajamos con piedra granítica, porque eso es lo que generaron los macizos de sierras que llegaron a esta zona, que se desarrollaron en esta zona, y son todas facetadas y continuas. Eso lo van a ver ustedes cuando lean algún informe sobre la conformación de los macizos geológicos en la zona de Mar del Plata. Lo que queda claro es que en una época se pudo trabajar con explosivos, hoy ya no, está prohibido en la zona urbana y en la zona suburbana o rural también se puede hacer, pero con permisos. En la zona urbana se puede trabajar con productos químicos para expandir y rajar la piedra y generar bloques que voy achicando con maquinaria o con microexplosiones que van también facetando la piedra para que yo la pueda reducir internamente con maquinaria y la pueda ir retirando del terreno, pero no está permitida la utilización de explosivos. Bueno, lo que les decía recién, yo genero huecos con carga de barreno cuando trabajo con explosivos y si no trabajo con elementos químicos para el objetivo que es facetar la piedra, reducirla en bloques grandes que a su vez se reducen en bloques más chicos que admitan ser retirados con maquinaria y cargados en camiones para llevarlo fuera del terreno. Bueno, la técnica que estábamos diciendo de llevar adelante un muro de submuración, acá la tienen desarrollada, lo hablamos recién, trabajo de paños intermedios que se van construyendo y cuando fraguan se van completando los otros paños y se le da continuidad a ese muro de submuración. Esta placa vuelve a marcar, pero más detalladamente, con más tipos de suelos, el esponjamiento del suelo que ustedes tengan en su terreno y que eso le va a dar el volumen de suelo retirado y les va a permitir con eso calcular la cantidad de camiones o de camiones batea para el retiro del excedente que no vayan a volver a utilizar en su proyecto. Las consideraciones a tomar en cuenta antes y durante la excavación. Una buena limpieza de terreno. Una remoción de la capa vegetal o de la tierra negra si existiera. Ser ordenado en nuestra excavación, comenzando desde el fondo hacia el frente. Me voy retirando del terreno, voy excavando yéndome hacia el exterior. Verificar continuamente la cota de excavación y la estabilidad de los taludes, como habíamos expresado, para no tener que volver a ingresar para rellenar o para quitar más tierra porque tomamos mal esa cota. Y la estabilidad de los taludes para no tener inconvenientes con nuestros vecinos y, de ser necesario, el apuntalamiento de nuestros vecinos. Mantener controlado el proceso de nivel freático si nos ingresara porque le existieran vertientes internas, agua o cualquier líquido a nuestro terreno, debemos desviarlo y lo debemos bombear hacia el exterior o bombear hacia el exterior. Contar con rampas para la movilidad de maquinaria, camiones y carretillas manuales. Y contar con el óptimo uso de los volquetes en el desalojo, o sea, tener una cantidad importante de camiones y camiones bateas para poder desalojar en el menor tiempo posible el excedente de suelo que no volvamos a utilizar. Que les quede claro que en zona urbana no van a poder trabajar con camiones bateas y sobre todo en calles céntricas de Mar del Plata. Hay zonas que están determinadas donde solamente se puede ingresar a retirar este material con camiones. Lo que como última diapositiva no les tiene que pasar, insisto, por no tener previsión en nuestra excavación, es esto, que son derrumbes con consecuencias
de nuestros edificios linderos. Sintetizando, de todo esto, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a aplicar ustedes para nuestro TPU? Yo les pido que vean lo que le subimos en el Facebook respecto a un trabajo del año pasado, donde tiene un desarrollo de cómo queremos que lleven adelante el tema suelos. Pero se los voy a contar sucintamente. Ustedes van a detectar en un plano del partido de General Pueyrredón, tentativamente, esos tres grandes grupos de suelos que yo les nombré, cómo están distribuidos dentro del partido, dónde encuentran piedra, dónde encuentran arena, dónde encuentran tosca o tierra, o tierra arcillosa. Está claro que la arena la van a encontrar sobre la línea costera, está claro que hay sectores de mar del partido de General Pueyrredón que son con suelo de piedra, las lomas, sobre todo la de Santa Cecilia, la de Estela Maris, la del Divino Rostro, en zona de Batán, la zona de canteras, en la zona del puerto, en la zona de vértiz, necesitamos que lo identifiquen, y todo el otro sector lo van a identificar como con tierra tipo tosca. Una vez que identifican eso, identifican ya individualmente en su terreno qué tipo de tierra, qué tipo de suelo, mejor dicho, tienen. No van a hacer un estudio de suelo ustedes, pero está claro que si está en una zona de tosca, será suelo de tosca. Y si será una zona de suelo de piedra, será una zona de suelo de piedra. Una vez que identifican el tipo de suelo, lo que van a marcar en una planta esquemática es la proyección de la excavación. Y les repito, la mayoría de ustedes van a trabajar con excavaciones en terrenos sin linderos, de perímetro libre. Por lo cual marcan el perímetro de la excavación en una planta y por supuesto van a marcar en un corte la profundidad, porque puede ser que tengan un nivel, dos niveles o los que tengan que tener. Eso les va a marcar un volumen de suelo a excavar de determinado tipo. A eso le voy a aplicar el coeficiente de esponjamiento de acuerdo al suelo que me tocó y voy a tener un volumen a extraer. De ese volumen ustedes van a tener que evaluar qué cantidad, si así lo creen necesario, queda en el terreno para reutilizar, para ornamentación o para relleno, y qué volumen se retira. De lo que se retire, total o parcial, nos van a sacar la cantidad de camiones necesarios para el retiro de ese suelo. Tengan presente que un camión puede llevar como máximo hasta 7 metros cúbicos y un camión con batea puede trabajar con más o menos 20-22 metros cúbicos. Igual todo esto ustedes lo van a buscar seguramente por alguna página para certificarlo. Hasta ahí es lo que vemos hoy, porque ya la semana que viene vamos a hablar un poco más de que en función del suelo, qué tipo de fundaciones pueden utilizar y cómo deberían elegirla y justificarla. Así que bueno, nada, espero que este complemento de la charla que tuvimos les sirva y nos estamos volviendo a ver el próximo jueves. Gracias.